¿Se podría catalogar como cozy fantasy? No lo sé. Hola a todos, soy Diego Beaumont y sí, estamos aquí en el Pack de abril para hablar sobre libros sobre libros, algún libro de fantasía y especialmente libros sobre libros, ¿vale? Que es un poco de lo que iba la iniciativa de Dina Oltra, que no me ha ido nada mal. También que tengo que decir que he abandonado algún libro que no voy a mencionarlo siquiera porque no merecen la pena. Alguna de ciencia ficción, así un poco raro, otro que empezó torcido. Bueno, abandoné dos por el camino, que como digo, ni los voy a mencionar. Y nos vamos a esos libros de libros sobre libros en los que tratan historias de escritores, de libros, de bibliotecas. Y luego hay un libro de fantasía que no sé si es cozy, no es... Pasan muchas cosas raras y bastante heavy. Luego la analizaremos. Tengo muy poco tiempo para grabar porque dentro de nada voy a trabajar. Así que voy como un tiro. El primer libro que leí fue Bestias de Lluís Carlos Oates, un libro que me fascinó, que lo empecé hace algún tiempo y lo abandoné. Y esto quiere decir que a veces no es el momento de los libros, esto lo digo yo muchas veces, ¿no? No siempre es el momento idóneo y no por eso es un mal libro, simplemente no es el momento. Y este libro lo empecé cuando me lo compré hace un año y pico así, se me hizo bastante bola y lo abandoné. Y ahora lo retomé y me pareció una locura de libro, o sea, uno de mis favoritos. Esta novela está ambientada en 1970 en una escuela de élite, una especie como de universidad, donde hay una asignatura de escritura, de poesía, donde una alumna está totalmente embebida por ese profesor, está enamorada de él. ¿Qué sucede? Que tiene una mujer que es artista, que es escultora y que también hace de las suyas por el campus de la universidad. Sin darse cuenta, la protagonista acaba atrapada en una relación de abuso, de autoridad, de sumisión en torno a este matrimonio bastante peculiar. Y suceden muchas cosas bastante heavy. Y además está inspirada en esta época en la que hubo muchos incendios, hechos verídicos, en Estados Unidos durante aquella época. Así que me gusta mucho la ambientación, esos nuevos aires de los años 70, de aires de cambio, aires de progresión o progresistas, y que de alguna forma había gente que estaba en contra de todo esto y bueno, hacían de las suyas. Me pareció una novela muy original, muy seductora, muy cortita, que tiene mucha chicha, tiene una parte como muy intimista, muy sensual / sexual, y a mí me gustó, la verdad. Yo no vi el final como venía, me sorprendió, me pareció entretenida, no puedo pedir más. Novela corta, Lluís Carlos Oates, un 10, vamos, en este caso, un 5 estrellas. Y en Goodreads dije esto sobre Bestias, una historia turbia de poesía, arte y erotismo en los años 70, una obra breve pero tan perturbadora que deja pozo. Oates haciendo de las suyas. Ese era un libro de escritores, sí, porque hablaba de poesía y va mencionando diferentes escritores y citas, y eso está muy guay. Y en este caso vamos con otro escritor o con una beca relacionada con la escritura, y es, llámame por tu nombre, de André Aciman, ¿vale? Un libro que también me ha seducido y me ha gustado mucho. En este caso vamos a los años 80 de una localidad costera de Italia donde hay una especie como de beca. La familia de Elio acoge a diferentes artistas durante unos meses en su casa y vendrán algunos jóvenes creadores para ayudar al catedrático de la familia en sus proyectos culturales. En este caso llega un estadounidense bastante inexperto, bastante desubicado, y conoce a Elio, que es el hijo de este padre de familia. Y resulta que hay una especie como de relación, de tensión sexual no resuelta o algo así. Al principio no se sabe qué está pasando, uno siente cosas, otro no se sabe qué hace. Me pareció en primer lugar el típico libro de chico conoce chico, despertar sexual, bla bla bla. Pero no es el típico, sino que tiene un trasfondo que va mucho más allá, ya que después de ese encuentro que tienen durante esos meses, pues se vuelven a encontrar años después, siendo adultos. Y es entonces cuando ponen sobre la mesa qué sintió el uno por el otro, qué queda de esa amistad y bueno, qué quedó, ¿no? Donde hubo fuego y brasas, y me pareció una novela bastante especial en ese sentido. Es muy efectista, también hay que decirlo. El escritor busca un poco pues ese efecto de parece que sí, parece que no. Al final cuando pasa algo todos aplaudimos. Sí, es un poco así, muy fanservice todo, pero como digo, no se queda ahí y va un poquito más allá. A esta novela le puse 4 estrellas y dije en Goodreads que era una novela que parecía ser más de lo mismo, pero que me ha sorprendido. Dobles vidas, amores de juventud que se mantienen vivos, tiene sexo y tiene poesía. Es un libro con bastante poesía, bastante erotismo, y que la forma en la que escribe el Aciman, este señor Aciman, a mí me gusta cómo escribe. No es una obra banal, una del montón. Creo que ha elevado un poco esta historia a algo más allá. Creo que la ha elevado un poquito más.
De ahí pasamos a Luces cegadoras de Íñigo Sota, que este libro le di 5 estrellas. Es un autor de aquí, de Navarra, y me maravilló cómo escribe Íñigo Sota, me gustó muchísimo. La historia transcurre en 2019, cuando Hernán va al tanatorio porque ha muerto el padre de Leo. Ahí, pues bueno, tendrán un primer encontronazo, no se habían visto hace muchos años, y días después quedarán para tomar un café. ¿Qué sucede? Que se pondrán al día de aquello que pasó hace muchísimos años, en los 2000, a principios, cuando uno era un joven inexperto y el otro era un poquito más experto, porque se llevan unos cuantos años de diferencia. Me parece una novela muy entretenida, minimalista, que tiene muchísimas referencias del cine y que yo la disfruté mucho. No es una novela que tenga paja, es muy cortita, como podéis ver, es muy cortita y va directa al grano. En este sentido no es una novela que te deja buen sabor de boca, porque no es una novela con un final dulce, un final feliz, un final maravilloso, sino que me parece mucho más realista. Incluso yo me planteé y le pregunté a Íñigo si esta era una novela autobiográfica, porque me pareció que estaba tan bien escrita, tenía tantos detalles, que yo me la creí muchísimo. Y yo dije, esto tiene que ser autoficción o algo así. Pues me dijo que no era autoficción, ¿vale? Drama de mis dramas, dolor de mi corazón, pero es que yo la disfruté muchísimo. Y en Goodreads dije esta nota, una novela que juega con la nostalgia de una relación pasada, juventud versus madurez, las segundas oportunidades y el easy de las decisiones que nunca se tomaron. Es una historia dura que representa perfectamente el amor gay en un tiempo en el que no todo era tan fácil y me mantuvo tan enganchado que la devoré. Sí que es verdad que dejé todo lo que tenía empezado en aquel momento y me la terminé en un pispás. La verdad, necesitaba saber cómo terminaba. Y sí, se plantea tiempos de Corea, tiempos antiguos en los que ser gay o LGBT no era nada fácil. El mundo de las aplicaciones como hoy en día o las redes sociales no estaba tan desarrollado como ahora, no había tanta libertad de expresión, de comunicación, y era mucho más complejo y más complicado. Entonces yo entiendo mucho esta historia. Tiene ese rollito así como vintage de los años 2000, de el mail, ¿no? El mail de yo me comunico mediante mail, como si fuera una carta, una botella o algo así, ¿no? Y a mí me hizo mucha gracia, me sentí muy identificado con esa época que yo viví en primera persona, con ese momento, y por eso me pareció que es una novela muy muy acertada y que para mí va a trascender. Y continuamos ahora con el reto de autores desconocidas, con una biografía. En este caso elegí esta biografía que propuso La pecera de Raquel, no es otra que es Historia de una maestra, Josefina R. Aldecoa. Lo propuso en su club de lectura, yo me apunté porque me venía muy bien para mi reto. Nos cuenta la historia de una maestra en la época de la República, en una España en pañales, en la que todo era novedad, todo estaba empezando de alguna forma y en la que pues, no era nada fácil ser maestra. Toda la historia va en torno a Gabriela, que es una joven maestra republicana y relata la España de los años 20 y 30. Y dicen aquí que es una crónica de compromiso social y educativo en una época de grandes cambios, marcada por la precariedad, la desigualdad y el idealismo. Y es que nos cuenta de forma autobiográfica cómo ella fue a Guinea, cómo conoció pues, esas escuelas incluso rurales en España que no tenían ni siquiera pupitres, no había libros, no había nada. Y es totalmente flipante, ¿no? Lo que nos cuenta, y es que además es verídico. Disfruté mucho esta novela porque tiene un toque personal en la que habla sobre su compromiso o no compromiso con la iglesia, el tema de ser madre en aquella época, decidir si sí, si no, si me caso o no me caso por la iglesia, este tipo de cosas, que por aquel entonces pues había como unas bases asentadas y de alguna forma la autora rompió con todo esto. Es una novela a la que le di 3 estrellas, me gustó mucho, pero hubo momentos en los que desconecté bastante, había mucha crítica social y cosas que pues quizá no me apetecía leer en aquel momento, pero creo que está muy bien escrita, es una buena labor de historia. Y yo puse aquí en Goodreads una historia muy dura que sucedió en la República. Creo que son las historias más crudas las que fueron reales. Y toda la razón. Y por último, para el club de lectura leímos Piel de ciervo de Robin McKinley, una novela de fantasía cozy. Tiene cositas que puede entrar en ese género. Es un libro que se publicó en el 93 y que rescató de alguna forma Duermevela, como hace esa gran labor de rescatar novelas de alguna forma olvidadas o que no han sido traducidas al castellano. Y en este caso rescata esta novela, que no es otra cosa que una reinterpretación del cuento de Piel de asno. El cuento original en francés es Podin, de Charles Perrault, de 1694, y nos cuenta una historia cargada de mucho simbolismo en la que, pues bueno, un rey se queda viudo, está enamorado de su bellísima reina y, bueno, de alguna forma él busca volver a casarse.
y no hay otra mejor opción en el mundo que casarse con su propia hija, porque no veo otra opción. Es una historia aterradora, traída un poquito a la contemporaneidad, en la que hay una agresión sexual. Es bastante fuerte lo que sucede, yo no me lo esperaba para nada, porque yo no sabía de qué iba este libro, vino un poco a ciegas, dijimos vamos a ver esta novela que tiene una pinta, que he oído buenas críticas, pero la verdad que me sorprendió muchísimo el principio, es muy fuerte lo que sucede, pero de alguna forma la protagonista Alistar irá evolucionando a lo largo de la novela, irá a otros lugares, se encontrará con muchos personajes, la novela tiene un halo como de mágico místico, después de ese principio tan acojonante, tiene una zona valle, no sé cómo llamarlo, bastante placentera, rodeada de perretes, muchos perros, la verdad. A mí me sobraron los perros, tengo que decirlo. Mucho perro, si eres muy fan de los perros te va a encantar, pero todo el rato los perros. Dice nombres de todos los perros, de los nombres, cómo se llaman, bueno, sí, los nombres, cómo se llaman. Bueno, a mí me sobró toda esa parte de los perros, la verdad no me aportaba mucho la trama, yo quería que avanzara un poquito más la cosa, pero esa es la parte cozy que digo yo, porque es una novela como mona, bonita, a pesar de lo que sucede al principio, por eso no sé si meterlo dentro de cozy, porque empieza fuerte, todo lo demás es como un camino del héroe, pero en este caso de la heroína, ¿no? Cómo se encuentra a sí misma, incluso cómo cambia de nombre, ¿no? Por ese nombre en vez de piel de ciervo, trabajar. ¿Cómo cambia de nombre, no? Porque, sin hacer mucho spoiler, en vez de ser piel de asno, ella es piel de ciervo, no digo más. Y a pesar de los pesares y de tantos perros y perros y perros y perros otra vez todo el rato, me gustó bastante, le di 4 estrellazas. Me parece una novela muy entretenida, que tiene ese toque simpático, ese toque mágico, de hadas, de cuento clásico, que está muy bien, la verdad. Y no es el típico cuento clásico, también os lo digo, le da una vuelta, me parece mucho más innovador, dentro de que es una reinterpretación de un cuento clásico. Creo que hizo un buen trabajo Robin McKinley, y a mí me gustó mucho y lo disfruté muchísimo. Más en Club de Lectura, siempre comentando en grupo, como que saben mejor las lecturas, saben mucho mejor. Hasta aquí este vídeo, me gustaría que me comentarais si habéis leído alguno de estos libros, si los vais a leer, y nada, os veo en los comentarios. Chao.